Gracias, hermana Argentina. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué privilegio tenemos una vez más de poder estar en la casa del Señor, poder adorar su nombre, exaltarlo y poder juntos compartir la Escritura esta tarde. Quiero darle la bienvenida a Basilia Maribel Argueta, a Maciel, Alison y Daniel Díaz. Les damos un fuertísimo aplauso de bienvenida en el nombre del Señor. Bien, estamos listos para poder predicar la palabra en nuestro segundo culto de este día. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Libro de San Mateo, capítulo 16, el versículo 18. El tema de hoy es los desafíos de la iglesia de hoy. ¿Están listos? Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, diga fuerte lo que viene, no prevalecerán contra ella. Padre celestial, que tu palabra una vez más haga la obra poderosa de sustentar el corazón de la iglesia. Que tu palabra lleve conocimiento, lleve vida. Que tu palabra redarguya nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, rompa todo esquema contrario a ella misma. Que tu palabra, Señor, le dé claridad a los que están confundidos. Que tu palabra se levante como una bandera en esta hora y puedas, oh Dios, obrar salvación en las almas, obrar sanidades y milagros en los enfermos. Por Cristo nuestro Salvador. Y decimos todos, amén. Los desafíos de la iglesia de hoy. Recuerdo mi escuela dominical y cantábamos un corito que lo hizo muy popular el hermano o la familia del hermano Paulino Bernal. Algunos de ustedes se acordarán. Los jóvenes no, solo nosotros los ancianos, hermanos. Y ese corito lo cantábamos y decía, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. ¿Se lo saben ustedes, hermanos? Vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3. En las luchas y en las pruebas. En las luchas y en las pruebas. Ay, hermano, así más o menos. Hermano, bueno, como mi instrumento es el pandero y hoy no sé qué me lo han hecho, ¿verdad? Pero ese es el instrumento que ustedes ven que yo toco. Porque me crecí en una iglesia así, una iglesia humilde, una iglesia sencilla, que adoramos al Señor, que nos enseñaron doctrina correcta. Y entonces, en medio de todo esto, ¿por qué estoy cantando este canto? Porque la iglesia enfrenta desafíos y la iglesia es la institución más bendecida sobre la tierra, la única institución a la que Jesús prometió bendecirla. Aunque la iglesia sea atacada como lo ha sido a través de los siglos, nunca podrá ser derrotada porque somos la iglesia, la esposa del Cordero.
Por eso dice Mateo 16, 18, Jesús está hablando ahí. Yo edificaré, dice Cristo, mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y por eso podemos decir nosotros, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, porque Cristo ya dijo que nadie va a detener la iglesia. Nadie. Somos la esposa del Cordero, vamos camino a las bodas celestiales, y es por eso que la iglesia será triunfante en medio de las más terribles y feroces persecuciones. Nerón no pudo detener la iglesia. El emperador Nerón creyó que matando a los cristianos en el Coliseo romano iba a detener a la iglesia. Pero la iglesia ha seguido avanzando. Pablo, antes de su conversión, creyó que iba a detener a la iglesia. No pudo. Nadie podrá hacerlo. Por años hemos nosotros testificado y hemos cantado que en medio de la persecución, en medio de las más feroces y difíciles situaciones, la iglesia sigue caminando. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y dice, y solo se detiene para predicar. Levánteme la mano quienes sabían ese corito, por favor. Quiero ver cómo andamos nosotros. Ojito. ¿Por qué? Porque la generación nueva pocas veces le enseñamos esos coritos. Pero son coros que dejan fundamento de doctrina. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces la iglesia en medio de los problemas solo se detiene para predicar. Nos guste o no nos guste, los cristianos estamos en un conflicto de vida o muerte contra las fuerzas del mal y sus mentiras. Es una guerra espiritual, no guerra contra las personas. Necesitamos siempre tener en mente que el objetivo de la iglesia es la destrucción de falsedades y no de personas. Amén. La guerra de la iglesia no es la destrucción de personas, es la destrucción de argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Y ustedes tienen sus propias luchas ahí en los trabajos. Pero Pablo escribió a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo estaba tan convencido de la importancia determinante de la iglesia que le escribió a Timoteo. Váyase al 1 de Timoteo 3:15 y miren las palabras que Pablo le dice a Timoteo referente a la iglesia. Y le dice, Timoteo, la iglesia es columna, diga fuerte lo que viene, y baluarte, ¿de qué, mis hermanos? Columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Entonces, como punto número 1, la iglesia enfrenta grandes retos. Tratar constantemente con el problema de pecado es uno de los retos de la iglesia de Cristo. Porque los pecadores redimidos siguen batallando en la carne caída y algunos cristianos inmaduros espiritualmente, e incluso hay muchos que todavía no son regenerados. Ese es el desafío, un reto para la iglesia. Que el creyente inmaduro madure, y que el creyente que no ha sido regenerado, que realmente le dé espacio al Espíritu Santo, que pueda hacer la obra de regeneración en nuestras vidas.
¿Por qué, hermano Misael? Porque ya le voy a demostrar con un pasaje de la Escritura que dentro de una iglesia habían creyentes inmaduros y creyentes que no estaban regenerados. Y ese es el reto de Iglesia Josué, que ustedes crezcan espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Que usted venga a esta congregación, pero que al pasar de los años usted no puede ser la misma persona. Usted debe de crecer en madurez espiritual y en una regeneración que el Espíritu Santo va obrando en su vida y en la mía. Entonces, dije que el primer punto es que la iglesia enfrenta grandes retos. Solo cuando la iglesia confronta la debilidad, las imperfecciones y las dificultades provocadas por el pecado, es ahí cuando comienzan sus miembros a crecer espiritualmente. Es la única manera. Cuando la iglesia toma el reto de poder confrontar las debilidades, de poder confrontar el pecado que exista dentro de la iglesia. Porque si usted está pensando en esa iglesia no me van a decir nada, porque ahí consienten el pecado y como lo que queremos es llenar asientos. No. Aquí no. Porque el problema es que el día que usted tenga un ataúd, ahí será la realidad si se va con Cristo o realmente no se fue con Cristo. Y ese es el reto de la iglesia de hoy, mis queridos hermanos. Una generación intelectual que ve el pecado como un problema a resolver por el mismo hombre. Pero la Biblia dice que el único que puede resolver los pecados de la gente se llama Jesús. Y el problema es que la gente cree que otra persona le puede resolver los problemas de pecado. Es imposible. La iglesia tiene la responsabilidad de tratar los problemas de pecado que existan dentro de ella. Pero voy a hacerlo de una manera más particular. En Iglesia Josué Gotera de las Asambleas de Dios tenemos la responsabilidad de tratar con los pecados que existan dentro de esta iglesia. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? No, porque yo no puedo estar mirando otras congregaciones. Yo debo de mirar mi congregación. Y usted no puede estar mirando a otros pastores. Tiene que ver a su pastor. Para ver cómo camina. Para ver cómo va la doctrina. Para ver cómo va la enseñanza. Si va conforme a la palabra de Dios. Entonces, el reto de la iglesia, uno de esos retos es confrontar el pecado y llevar a los miembros a una madurez espiritual. Váyase a 1 de Corintios capítulo 5 versículo 1 al 7. Le voy a poner un ejemplo de estos creyentes de esta iglesia. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Está enojado el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ahora dicen, no, es que hoy se vale tener 2 mujeres, hermano. Es que la gente ya no está viendo esto como pecado, sino como un problema social. ¿Y de qué iglesia estoy hablando? De la iglesia que hasta donde yo he leído la escritura era 100% espiritual, pero había pecado dentro de la iglesia. Y le dice, hay algunos fornicarios ahí en la iglesia de Corinto. Váyase al versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo le dice, ya lo hubieran corrido, señores. Estaba enojado el apóstol Pablo.
Pero cuando hay un llamamiento a alguien para corregirlo, dice, es que en esa iglesia no hay amor. ¿Han oído ustedes eso, hermano? Es que en esa iglesia no tienen amor. No, si el amor tiene que mostrarlo uno, primero uno, nosotros, el amor de Cristo. Y si usted se va a ese pasaje, pregúntele a Pablo si él tenía amor por esta iglesia. Claro, si él la fundó todas esas iglesias, pero cuando tenía que corregir los pecados de la iglesia, se paró firmemente. Y ese es el reto de la iglesia contemporánea hoy. Váyase al versículo 4 o al versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Les dice Pablo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo tratando el pecado dentro de la iglesia de los Corintios, que se creían muy por encima de los demás. Y ese es el reto de esta iglesia cada día. Y ese es el reto de todas las iglesias. Porque cuando usted escucha a alguien que le dice, no, si en la congregación de nosotros no hablan de pecado, aquí todo es chévere, aquí puedes tener 2 mujeres, aquí puedes hacer cosas inmorales. No, cuidado. Cuidado. Porque entonces, al pasar de los años, no hay un crecimiento espiritual, no hay una madurez espiritual. Le pongo otro ejemplo de otros creyentes. Váyase a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Estando tú y él solo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mire lo que viene duro. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice, mis hermanos? Y los publicanos y los gentiles eran los peores pecadores. Por eso es que dice, si ese que dice que es creyente no oye la reprensión del pastor, la reprensión del liderazgo, la reprensión de la iglesia, pónganlo enfrente y díganlo. Y si no oye a toda la iglesia, tenlo por un pecador más, igual que los de afuera. Entonces el reto de la iglesia es grande. El reto sigue siendo tremendo, mis queridos hermanos, porque hoy en este tiempo estamos acomodando tanto el evangelio a nuestras necesidades, a nuestras conveniencias, a lo que yo pienso, y nos salimos del marco bíblico. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, confesaos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted y yo confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Así es que deje de andar acusando a los demás por algunos pecados, hermano. ¿Quién eres tú para acusar al siervo de otro? Dice Pablo. ¿Quién eres tú? Porque algunos de nosotros somos expertos en una maestría de jueces espirituales para señalar los pecados de otros. ¿Y desde cuándo se ha constituido juez espiritual usted sobre los demás? Si dice Pablo, dice, si crees que para ti no está en pie, dice Pablo, pero para su amo ese siervo está en pie, dice. Uy, hermano.
Entonces nosotros tenemos, los predicadores de esta iglesia, tienen la enorme responsabilidad de predicar la palabra de Dios sin adulterarla. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Todo predicador que se para aquí tiene la obligación de predicar. Aquí nadie le va a coartar un sermón. Jamás a nadie le hemos dicho cómo debe de predicar. Solo le hemos dicho, predique la palabra tal y como está en la Biblia. Pero nadie puede acusar a alguien de decir, no, es que ahí dicen que hay que predicar suavecito. No, no, no. Predique la palabra, sea suavecito o sea duro. Porque esa es la que va limpiando, la que va regenerando, la que va justificando el alma de cada uno de nosotros. Porque usted puede pasar años sentado en esa silla, hermano, años. Y usted no puede estar regenerado ni regenerada. Y ese es el reto mío, de liderazgo de esta iglesia, de los predicadores de esta iglesia, y es el reto de cualquier iglesia, que usted sea una persona regenerada cada día. Entonces, aquí está un problema entre creyentes. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Los creyentes verdaderos en la iglesia aman y obedecen al Señor y se esfuerzan sinceramente por tener mayor santidad. Váyase a 2 de Corintios 7:1, por favor. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Los retos son grandes para las iglesias ahora en día. Porque si usted le llama la atención a una persona para corregirlo de su pecado, le dice, me voy de la iglesia. Ustedes no tienen amor, ustedes no me quieren. No, si porque se quiere es que se aplica la disciplina. Y ese es el reto de hoy. Punto número 2, la guerra que enfrentan las iglesias. En cada era importante de la iglesia, las batallas sobre la verdad se fueron enfureciendo dentro de la comunidad cristiana, aún en tiempos apostólicos, cuando la iglesia estaba iniciando. La escritura indica que los falsos maestros en la iglesia se han transformado inmediatamente en un problema significativo y se han expandido donde quiera que está el evangelio. Casi todas las epístolas del Nuevo Testamento dirigen el problema a los falsos maestros. ¿Y saben una cosa? Pablo profetizó que las iglesias de los últimos tiempos serían acosadas por falsos maestros con doctrinas de demonio. Entonces el segundo punto es la guerra que enfrentan las congregaciones contra los falsos maestros. Váyase por favor a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, diga fuerte lo que viene, engañadores, y a doctrinas de qué dice la Biblia, hermanos. Espéreme, dígalo un poquito más fuerte. ¿A doctrinas de qué? Y ya le voy a explicar una doctrina de un demonio terrible. Y dice Pablo a Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, póngame atención a esto. Cuando Pablo dice que tienen la conciencia cauterizada, quiere decir como esto, como un cemento que no sienten nada. Es algo que no tiene vida en nada. Y luego dice Pablo, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
Y mire, se han soltado una doctrina de demonios terribles dentro, que están filtrándose dentro de las congregaciones en todos los continentes. Por eso usted debe de poner mucho oído a lo que oye y de quién lo oye. Y la iglesia tiene la tarea de enfrentar a los falsos maestros. Una mañana escuché a alguien que tenía una predicación por el internet. Y el predicador tan emocionalista que estaba saliendo, estaba diciendo estas palabras: en el cielo, allá va a llegar tu madre que te quiso abortar y allá te va a pedir perdón. Y yo cuando oí eso me dio una cólera santa, hermano. Qué terrible ignorancia, dije yo. ¿A quién se le ocurre pensar semejante blasfemia? Si en el cielo ya no va a haber ningún recordatorio de tus pecados ni de los míos. Y le decía, y la gente, lo peor de todo, que la gente aplaude y aplauden y aplauden, pero es que no saben, porque no leen la Biblia, no entienden la Escritura, porque están emocionalistas llevados por otros emocionalistas. Qué barbaridad, dije yo. ¿A quién se le ocurre pensar que en el cielo te van a recriminar los pecados? Doctrinas falsas. El apóstol Pablo estaba bastante comprometido con la batalla contra las mentiras de los falsos apóstoles. Váyase por favor a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. 2 de Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué dice Pablo ahí? ¿Falsos? ¿Falsos apóstoles, falsos ministros? Mira, las asambleas de Dios tenemos bien clara nuestra doctrina. Y para ser un apóstol tiene que tener 9 dones activos. Y para ser un apóstol tenías que haber caminado con Jesús. Y para ser un apóstol tenías que haber recibido la enseñanza directamente de Jesús. Y te voy a regalar otra. Y para ser un apóstol tenías que haber visto la ascensión de Jesús, el cual dice Lucas que más de 500 hermanos y los apóstoles vieron la ascensión de Cristo. Esa era el calificativo para poder ser un apóstol. Y te voy a regalar otra. Tenían que resucitar muertos. Ninguno lo ha hecho hoy. Entonces aquí Pablo está diciendo que son falsos apóstoles, falsos ministros. Se disfrazan, cantan como nosotros, predican como nosotros, pero son chabeleados. Diga conmigo, chabeleados. Usted dice, mire usted, ¿y este relojito es de verdad o es Chabela? Le dice uno ahí, ¿verdad? No, si es de los originales, le dicen a uno, ¿verdad? Y usted entre sí no lo va comprando, pero dice usted, como lo que quiero es la hora en que sea Chabelita, me lo voy a poner. Pero parece que es original. Lo mismo sucede, lo que Pablo está diciendo. Es nuestra tarea guardar y proclamar y transmitir esta verdad a la siguiente generación. Estamos bajo la sagrada obligación de poner en alto la verdad de la Escritura por encima de los pensamientos y las opiniones de los demás.
Voy a repetirle esto. Estamos en la sagrada obligación de poner por encima la verdad de la Biblia, por encima de lo que otros digan o piensen o opinen o crean que contradice la verdad bíblica. No lo digo yo, lea su Biblia. Yo escucho cada día apostasía de todo color y de todo tipo. Como ese que les acabo de decir. No, allá te va a decir tu mamá que no te quería abortar. Qué tonto. Mira, perdonen la palabra, pero esa es una estupidez total. Es una ignorancia garrafal a no leer la escritura. Vino otro y me dijo, yo he visto a Dios, me dijo. Uy, no peques, le dije yo. Por favor, conmigo no andes con esos cuentos. Si hubieras visto a Dios, estarías muerto, le dije, papito. O sea, que las emociones no te jueguen una mala pasada. Tú no soportas la santidad de Dios, hermano. Tú no la soportas, ni yo. O sea, escucha uno cada cosa. Pero son las opiniones humanistas las que se levantan sobre la escritura. Y escúcheme bien, el alma de tus hijos y de mis hijas, de los niños, de los ancianos, de la familia de esta iglesia y de cualquier otra congregación está en manos de los líderes de las iglesias, y tenemos la sagrada y privilegiada responsabilidad de enseñar correctamente el evangelio para que tu alma se salve. Estaban en la radio hace unos días, o hace como un 6, 8 meses. Estábamos en el campamento en el Arizona. Me recuerdo esa mañana, puse la radio y estaba hablando un fulano de tal, unas cosas. Y le llamo al director de la radio y le digo, mira, brother, deberías de quitar lo que pusiste ahorita en la radio. Me dice, Misael, gracias por avisarme. Inmediatamente lo cortaron. Y lo vamos a analizar después conforme a la Biblia, le dije. Porque la responsabilidad es grande. Tú decides a dónde tus hijos van a beber agua, en aguas cristalinas de la palabra o en las aguas sucias de los falsos maestros. Váyase a 2 de Juan 9:11. Mire lo que dice 2 de Juan 9:11. Cualquiera que se aleja y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le saludéis, porque el que le saluda, diga usted qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Porque el que le saluda participa de sus malas obras. Ahí está. Eran de nosotros, dice Cristo. Mire, si Judas fue terriblemente, él vio todos los milagros que Jesús hacía. Es más, hasta Judas ha de haber hecho milagros, pero no era de Cristo. Entonces, el que se aleja, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Alguien me está entendiendo esta tarde? Por eso, cuando usted escuche algo, tiene que corroborarlo con base a la Biblia. Y esos son los retos, la guerra de la iglesia que enfrentan las iglesias ahora en día. Hay gente que no está segura de nada y dicen cuál es la verdad. Déjeme decirlo esta tarde, el documento infalible, inerrante y poderoso de la verdad es la palabra de Dios. Usted me puede traer cualquier superstición que usted traiga, cualquier idea humana que usted traiga, pero nunca va a superar la palabra de Dios. Nunca, perdóneme, nunca.
Y esas son las guerras que enfrentan las iglesias en cualquier continente. Por eso es que los días martes es culto de enseñanza y doctrina. Porque hay gente que no está segura cuál es la verdad. Váyase a 2 de Pedro 1, 19 al 21. Aquí está el fundamento de lo que le estoy hablando. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ya nadie le puede poner a la Escritura sus propias ideas. Nadie. Miren, voy a explicar esto. En este momento que yo estoy predicando y que habrán miles de compañeros pastores predicando, todos estamos profetizando. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo Pedro que esta es la palabra profética, y cuando yo predico, otro compañero pastor o los predicadores de esta iglesia predican la palabra, están profetizando la palabra, pero eso no le da que le pongamos el oficio de profeta. Cuidado, cuidado. No, es que la palabra misma es profética. El mensaje del evangelio en todos los hechos que lo componen es claro, es una proclamación clara y confiable de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Salvador y que es el único que puede darle vida abundante a los seres humanos. Yo le decía hoy a alguien por la tarde que estaba viendo por la televisión al doctor David Ormachea. Y por regla general en esa congregación en la capital hay muchos aplausos, pero como el Señor estaba dando doctrina, no habían aplausos. Claro, es que la doctrina se mete al corazón, ¿verdad? Y mire, buen sermón, hermano, tremenda predicación. Claro, es que la doctrina es la penicilina que bota todos los argumentos en contra de la palabra. Dígale que está a la par, la doctrina es la penicilina para ustedes. ¿Y duele la penicilina, doctora? Ay, papá, cuando está la infección que está a flor de pus, métale penicilina. Ay, dice uno, hermano. Ay, y cuando esa predicación de los falsos apóstoles, como es doctrina, dice alguien, ay. Amén, hermanos. En medio de todo, la iglesia es una iglesia embajadora de buenas nuevas para la gente que camina en la tierra de oscuridad. Nuestra tarea como embajadores es llevar buenas nuevas a la gente. Nuestra tarea como soldados es derrotar las enseñanzas falsas. Dígame amén a eso. La batalla, voy a repetírselo una vez más, la batalla no es contra la gente. Usted va a decir, el hermano Misael está tirando. No, yo no le estoy tirando a nadie, no vaya a pecar. Porque esto no se trata de tirarle a la gente. Estamos en una batalla de ideas, de argumentos que van en contra de la palabra de Dios. Poderosa la palabra. En medio de todo, la iglesia tiene que avanzar. La Biblia dice categóricamente que es la batalla por la verdad. Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha con sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
se da cuenta que no es con la gente, es una pelea en la mente. Y la iglesia se enfrenta todos los días en cualquier continente a estos problemas. Es una pelea por la mente, es una batalla contra las falsas doctrinas, malas ideologías y creencias erróneas. ¿Alguien me dice amén a esto? Mire, hay cosas en el Facebook que son ciertas, hay cosas que son completamente puro garabato. Pero estaba viendo a una señora que estaba diciendo que Jesús es una mujer. Dios guarde. Y lo peor de todo es que como la gente no lee la Biblia, y va y empieza a reproducir enseñanzas erróneas. Igual como hoy dicen, hubo un serio problema de un hombre que le llegaron a encargar un pastel. ¿Quién lo vio? Entonces, las personas que se lo llegaron a encargar eran dos personas del mismo sexo que se iban a casar. Y el encargado de la pastelería le dijo: yo no les hago el pastel. Mis convicciones no me lo permiten. Mi fe no me lo permite, dijo. Eso le duró una batalla legal en los tribunales 5 años. ¿Cuántos años, hermanos? 5 años por no haber hecho un pastel a dos personas del mismo sexo para matrimoniarse, como decían los abuelitos. Pero después de 5 años, ¿quién cree que ganó? El señor de la tienda. Porque la palabra de Dios dice: si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Posiblemente a ti te van a hacer algunas insinuaciones que van en contra de tu fe. Tú eres el que va a pelear esa batalla. Es una batalla en la mente contra las creencias erróneas. ¿Qué pasaría si vienen y le dicen a usted: mire, hermano Godo, quiero que el Ministerio de Alabanza vaya aquí, que va a haber un casorio? Y somos creyentes también, hombre. Somos creyentes, pero somos igualitos y queremos que adoren al Señor con sus instrumentos. ¿Qué onda? Es que parecen que son creyentes. O los que son abogados, ¿qué van a hacer en esas situaciones? Doctrinas erróneas, pensamientos humanistas que van en contra de la palabra de Dios. Quiero ir terminando. Váyase 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos, ideas, creencias, ideologías y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A mucha gente la enganchan con doctrinas erróneas porque no leen la Biblia. Cuidado, le van a llegar a decir: mira, dice el Señor que me dé la escritura de tu casa. Así hágale, ve. Hermano, ¿cómo le va a hacer usted? Le voy a dar, dígale. No, dice que me deja uno de tus hijos, está bien pollón. Así llegan. Mejor ni digo el nombre. Ya me iba a salir. Así llega que la señora: dice el Señor que me deja tu hijo. ¿Cómo que dice el Señor que me deja tu hijo? Imagínense, de 60 años y quiere un cipote de 23. Doctrinas erróneas. ¿Alguien me está entendiendo esta tarde? Cuidado. El campo de batalla es la mente. Y quiero terminar. El punto 3 es: el reto es de seguir siendo columna y baluarte de la verdad.
El apóstol Pablo estaba tan convencido de la importancia determinante de la iglesia que le escribió a Timoteo. Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La existencia de la verdad absoluta y su inseparable relación con la persona de Dios es el principio más esencial del verdadero cristianismo bíblico. Y se está librando una batalla, una guerra contra la verdad. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás de aquel o estás de este? Porque aquí no hay neutro. O estás con Dios y su palabra o estás con las herejías. En cada generación la batalla por la verdad ha probado ser inevitable, ya que los enemigos de la verdad son implacables para matar a las ovejitas. Los engañan con versículos de la palabra que parece que lo están explicando bien, pero son lobos voraces, dice Pablo, y que han arrastrado a muchas mujeres de la iglesia de Éfeso, dijo Pablo. Uy, uy, uy. Y le dice, vámonos de esta iglesia, vos ahí, la doctrina es mala, van, venite. Yo tengo una mejor. Ahí está exactamente lo que Pablo está diciendo. Deja a tu esposo vos, si hoy el Señor dice que nos podemos divorciar. Deja a ese viejo. ¿Han oído ustedes eso? Deja a esa vieja vos. Cuidado, doctrinas erróneas de demonios. No me miren así, hermanos. Es de lo que la escritura es clara. Y usted y yo tenemos el compromiso de ser fieles a la verdad de Dios. La Biblia siempre está bajo ataque. Segunda de Juan 7:11. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesús ha venido en carne. La iglesia tiene la tarea de guardar la fe ante los falsos maestros. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Lee la Biblia. Vengan de pie, por favor. Estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Se está librando la batalla por el alma de las personas. Por eso usted tiene que leer su Biblia todos los días. El día que Pablo había estado varios años con la iglesia de Éfeso, cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se tiró de rodillas y empezó a llorar y les dijo: después de mi partida van a entrar lobos rapaces dentro de la iglesia de Éfeso y van a arrastrar a mucha gente. Pablo se los advirtió, y en Apocalipsis capítulo 2 se da la profecía que Pablo dijo. Hay una guerra por la verdad. El gran reto de las congregaciones es seguir enseñando la verdad. Necesitamos verdades a las cuales hay que aferrarnos, y esas verdades están únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios, que salieron de la boca de Dios. Si usted está hoy ahí a través de la señal de cable, a través de la señal de radio, de internet, y dice: hermano Misael, ¿cuál es la verdad? Pilato le hizo una gran pregunta a Jesús: ¿cuál es la verdad? ¿Quién eres tú? ¿Eres el rey? Cristo le dijo: tú lo has dicho. ¿Cuál es la verdad? Usted está ahí preguntándose. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra del Señor. Mientras esta congregación ora para que las almas puedan salvarse aquí y ahí donde nos están escuchando o viendo, usted está confundido. Usted dice: hermano Misael, ¿y cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la Biblia verdadera?
Déjame decirte, la verdadera es la que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la que te redarguye y la que te cambia, la que te transforma. Y si esta hora quieres entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he ofendido, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.